Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en este vídeo y todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este mismo. Vamos a dar comienzo ya directamente por uno de los temas que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo, que tiene que ver con respecto al futuro de Max Verstappen y va a ser el tema principal que tenga este vídeo del día de hoy, porque se ha estado hablando bastante y ha salido además más información. Se lleva hablando bastante sobre el futuro de Verstappen, iba a decir desde el fin de semana, pero no solo desde el fin de semana, sino que podemos incluso retrocedernos hasta hace una semana exactamente, bueno, realmente hace 6 días, el miércoles pasado, que fue cuando se anunció la salida de Adrian Newey, y desde entonces otra vez más se ha retomado la información, las suposiciones con respecto al futuro de Verstappen. Bueno, realmente ya la semana anterior se estaba hablando porque ya se había informado de una supuesta reunión que iba a tener lugar entre Verstappen y Mercedes. Por lo menos no tenemos información con respecto a esto, pero sí que ha seguido ampliándose, y es que todavía parece estar en el limbo el futuro de Max Verstappen. Parece que no está decidido y hay una persona que se ha aprovechado bastante de esta situación en este fin de semana, que ha hablado acerca de el futuro del neerlandés, que por supuesto ha sido Toto Wolff, sobre quien incluso han tenido que responder desde Red Bull, porque bueno, este fin de semana en Miami estaba hasta Oliver Mintzlaff, que es el CEO de la parte austriaca, pero sí que es el CEO que se encarga de los labores dentro de Red Bull. Esto la parte tailandesa. Bueno, ya toda esa historia de la parte tailandesa y austriaca nos la conocemos de una empresa que, bueno, estamos hablando más allá de Fórmula 1 por todo el tema que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, el CEO de Red Bull global estaba este fin de semana en Miami, e incluso aprovechó para responder estas palabras que os vamos a leer sobre Toto Wolff, porque por supuesto ha aprovechado toda esta situación. Wolff es la persona que más se puede aprovechar de todo esto para hablar acerca del piloto neerlandés, quien ya había comentado anteriormente, fines de semana atrás, esto se lleva hablando desde Bahrein, desde la primera carrera, que era su prioridad, que al final era el piloto que querían escoger, que querían fichar, que querrían, mejor dicho, porque otra cosa es que lo acaben pudiendo hacer, y que ahora con toda la situación y la salida de Adrian Newey vuelve a aprovechar para hablar sobre él. Ha habido reuniones, creo que hemos hablado de las posibilidades, y quiero ser justo con estos muchachos, refiriéndose a los pilotos en general, y no hacer que parezca que estamos jugando al ajedrez con humanos, porque no lo estamos haciendo. Queremos tomarnos nuestro tiempo y ver hacia dónde va el pensamiento de Max, y al mismo tiempo monitorear a los otros pilotos. No dice al principio que ha habido reuniones con Verstappen, dice que ha habido reuniones en general con muchos pilotos, pero deja claro que esa prioridad es Verstappen, y por eso no quiere jugar a ese ajedrez humano, porque primero quiere ver ese pensamiento del piloto neerlandés. Lo deja bastante claro. A ver, tiene sentido, es lógico querer fichar a Verstappen. Hay 3 pilotos que quieres sobre cualquier otro que está en la parrilla, que son los 3 que son campeones del mundo. Son Hamilton, son Alonso y son Verstappen. Los 3 ahora mismo incluso están cerrados, están fichados por su equipo, e incluso seguimos hablando de ellos porque efectivamente son tan importantes, y por supuesto hay posibilidades de que Verstappen se marche, no así con un Hamilton que ha fichado por Ferrari y ni siquiera ha llegado a Maranello todavía, y Alonso, que acaba de renovar con Aston Martin, es el único que sí que de estos 3 que todavía se podría llegar a mover, y por eso también es el único piloto el cual Mercedes ahora mismo pone como prioridad. Lo han dejado bastante claro, lo vuelve a repetir. Es lógico, además de estos 3 que hemos mencionado, al que más quieres por encima de cualquier otro es a Verstappen. Es el que está en mejor momento, es el que encima es más joven de los 3, por supuesto, es el que está en un momento prime, por así decirlo, como se suele decir, ¿no? De ese momento peak, ese momento máximo al que va a conseguir, quizá puede llegar incluso a mejorar. Sabemos que Alonso, su mejor etapa fue en Ferrari, que estaba rozando ya los 30, es decir, a Verstappen todavía le quedarían un par de años. La mejor etapa de Hamilton también fue ya con una edad de 30 años, quiero decir, no tienes que tener 26, que es lo que tiene Verstappen, para ser el mejor momento. Alonso hoy en día, con 40 y pico años, sigue rindiendo a un nivel espectacular, pero que está en el mejor momento que ha tenido nunca en su carrera en Fórmula 1, entonces es un piloto muy apetecible. Pero bueno,
Esto obviamente ha sido uno de los temas más importantes este fin de semana, hasta el punto de que al propio Verstappen se le ha preguntado por la posible salida de Adrian Newey o por esa oferta que en teoría le iban a hacer este fin de semana en Miami, de la cual se hablaba y se informaba que le ofrecían 150 millones al año para fichar por Mercedes. Lo único que Verstappen ha dejado claro, y es que, aunque ya os digo yo que desde luego el tema económico es importante, dice que no es lo importante. Ya os digo yo que lo es, pero sí que vas a preferir irte o quedarte en un equipo que sea candidato al título a ganar más en un Williams o en un Haas. Eso es lo que deja claro Verstappen, que lo importante para él no es el dinero, sino que para decidir un futuro equipo, tanto quedarse en Red Bull como marcharse, está en que el equipo sea lo mejor. At the end of the day, it's not about money for me. I'm already very happy, of course, what I'm having at the team. And at the end of the day, it's really important about having the quickest car and, of course, a good environment. And that's what we have currently, and that's also what I ask for. As long as the environment is right and we have the quickest car, then it's quite straightforward. Y la información que surge hoy es que Helmut Marko hará todo lo posible y ayudará a que Verstappen se marche de Red Bull si es que quiere. Maticemos él si es que acaba queriendo. Pero esa es la información. ¿A qué nos estamos refiriendo con que Helmut Marko hará todo lo posible? Primero de todo, ya el hecho de que se esté hablando, que se esté suponiendo, que se esté informando que Marko hará todo lo posible, te deja una vez más ver la posibilidad de que efectivamente Verstappen puede estar planteándose marchar. Esta información la recoge Racing News 365, medio neerlandés, aunque por supuesto también tienen parte inglesa y yo es donde lo he leído, pero lo recoge este medio que es de origen neerlandés, de donde es Verstappen, que luego siempre es más importante tener las informaciones de este tipo de medios. Y lo que se informa es que Helmut Marko hará todo lo posible. Lo que indican es que hará lo que Verstappen quiera, es decir, si Verstappen se quiere marchar de Red Bull y Marko tiene que marcharse para que Verstappen pueda irse, lo hará, no mirará hacia un lado y se marcharía de Red Bull rescindiendo su contrato. ¿Esto por qué lo querrían hacer de esta forma el clan Verstappen, donde sabemos que Marko pertenece? Bueno, somos conocedores que Verstappen tiene una cláusula en su contrato que recoge que puede acabarlo sin tener que pagar una cláusula o cualquier cosa. O sea, es decir, Verstappen si quiere marcharse hoy, lo puede hacer pagando una indemnización a Red Bull. Él puede marcharse sin pagar esa indemnización si Marko no continúa. Es decir, Helmut Marko tiene un año de contrato, tiene contrato hasta 2025. Todo hace indicar que, por supuesto, no quieren renovarle, según parece, por esta guerra. Lo querían incluso echar antes, pero lo iban a mantener al final por el hecho de que se quedase Verstappen. Ahora bien, Marko, si tiene que tomar la decisión de dimitir y marcharse, aunque haga falta incluso pagar esa cláusula para poder rescindir su contrato, lo harán. También aquí, por supuesto, este clan Verstappen prefiere pagar la cláusula de rescindir un contrato y que es el de Marko, que seguro que es menor, a la de rescindir el de Verstappen, que encima todavía le faltaría hasta 2028. Pero esa posibilidad está ahí y Marko hará lo que sea necesario para que, si Verstappen se quiere marchar, pueda hacerlo. Ya incluso en su día, cuando sonaban las informaciones de que estaba la oferta de Mercedes, se hablaba de que Mercedes estaba dispuesto a fichar a Marko, aunque Wolff y Marko no hayan tenido la mejor de las relaciones nunca, están dispuestos, por supuesto, a apagar el fuego entre ambos y juntarse, o por lo menos esto se reporta que estaría dispuesto a hacerlo Wolff, y según parece, si está dispuesto Marko a marcharse incluso de Red Bull, que Helmut Marko lleva en Red Bull desde 2005, desde antes de la creación de Red Bull, desde luego que vemos la importancia que también tiene y la intención de querer seguir ligado a Verstappen, más aún que seguir ligado a Red Bull. Quizá esto también, pues por toda la guerra que ha habido, por el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, que fue el fundador de Red Bull y que era amigo y por eso seguía Helmut Marko en ese puesto. Bueno, pues por todos estos motivos estaría dispuesto a hacerlo. Se informa, por cierto, de que la intención no es irse en 2025, es decir, no irse este año para el siguiente estar en Mercedes, sino como mucho, como pronto, marcharse en el para ese 26, que encima sería más fácil porque Marko no tiene que rescindir contrato, porque justo en finales de 2025 es cuando acaba su contrato. Ahora bien,
Las dudas, esto vemos claramente, siguen aumentando, siguen creciendo, siguen estando con ese Red Bull para 2026. ¿Por qué hablamos tanto de Red Bull para 2026 y la posibilidad de que Verstappen quiera marcharse? Esto se lleva hablando desde principios de año. Pues no tiene que ver, en el caso de Adrian Newey, por cierto, no es solo Adrian Newey que se marche, lo de Newey es aparte, Newey se ha querido marchar, quizá también provocado por esto, pero lo que quiero decir con esto es que no quiere decir que Newey se haya marchado a que en el aspecto técnico, en el aspecto aerodinámico, Red Bull vaya a estar mucho peor. Por supuesto se te ha ido el mejor de la historia, pero que el personal que hay dentro de Red Bull es muy bueno también y están tratando de reforzarlo. El problema sigue estando en los motores, sigue habiendo esa incertidumbre sobre en qué lugar estarán y en un reglamento donde lo más importante van a ser los motores, estar en un motorista que no tiene experiencia en Fórmula 1 no es lo ideal. Quizá acaban acertando, pero al igual que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que comentamos muchas veces en el canal, igual que hablamos acerca de Audi por las posibilidades que tenía Carlos de marcharse y os decimos que Audi llegando a Fórmula 1 necesitará unos años para asentarse, lo más posible es que Red Bull también con sus motores, por mucho que ellos hoy en día estén pregonando que han fichado a muchas personas, necesitarán acostumbrarse. No es solo hacer además el motor de primeras bueno, es luego ser capaz de ir desarrollándolo, que vuelve el desarrollo de motores, que estoy deseando lo que regrese porque es vamos, no tiene sentido que lo congelásemos desde 2022, pero vuelve ese desarrollo, Red Bull tiene que desarrollarlo, no tiene que ver nada con Ford. Si Ford, estamos muy seguros de que seguramente en esa parte eléctrica Ford lo haga bien, el problema es que lo que dudamos es que Red Bull de primeras haga un buen motor. Entonces, que a lo mejor sí, a lo mejor nos llevamos la sorpresa, oye, pues ojalá, por supuesto, pero esa es la duda que tiene hasta el propio Verstappen y por eso querría marcharse en ese 26, que Mercedes sería un poco más seguro porque tienen más experiencia con los motores, no es solo desde 2010 que regresó Mercedes como equipo a Fórmula 1, sino que anteriormente bueno, llevan todo este siglo, por ejemplo, siendo motoristas y años atrás, en la década de los 90, también estaban. Ahora bien, yo aquí siempre también os introduzco la duda, y esto ha habido mucha gente que me lo habéis opinado en comentarios, de que si fueseis Verstappen no os iríais en el 25. Y es algo lógico, es algo obvio, es algo que el propio neerlandés, por supuesto, según se reporta, está pensando. Es que es perder un título regalado prácticamente, entre comillas, pero entendedme que en 2025 seguramente Red Bull seguirá siendo el equipo dominador. Esperemos que no con tanta ventaja, quizá como este año, pero seguramente contarán con un buen equipo. Ahora bien, también incluso para ti, aunque Red Bull no parta desde una mejor posición, tú quieres estar en el 25 en el equipo en el que vas a estar en el 26. ¿Por qué Audi quiere cerrar ya su dupla de pilotos, por ejemplo, para el 26? Porque necesitas a esos pilotos ya en el 25 desarrollando tu coche. Y tú quieres estar en el coche que se esté desarrollando para 2026. Yo tengo mis dudas sobre qué pasará con Verstappen. Si se mantiene en este año, no se marcha para el siguiente, yo creo que se acabaría quedando incluso en el cambio de reglamento. O se me haría muy extraño una posible salida, yo creo. Luego también está el caso, ¿será Mercedes el mejor equipo? Pues para el 26 es una incertidumbre. En el aspecto técnico es una incertidumbre, en el aspecto de motores es posible que seguramente, entre comillas, dejémoslo mucho en la duda, estén mejor que el motor que vaya a hacer Red Bull. Por lo menos en ese 26, ¿qué es lo que os digo? En el 27 quizá Red Bull le da la vuelta a la tortilla. Pues quizá. Veremos qué es lo que ocurre, pero es que va a haber desarrollo de motor. Yo es algo que estoy deseando, desde luego que vuelva a ocurrir. Pero bueno, sobre esto también Toto Wolff ha sido muy sincero en las palabras que os leíamos anteriormente, que por cierto las había mencionado a Sky Sports, que no lo he dicho, seguía ampliando y lo que dice es que realmente él, si fuese Verstappen, en el 25 no se marcharía a Mercedes. Así de claro, así de realista ha sido Toto Wolff con la situación con la que está pasando hoy en día Mercedes, que son ese cuarto equipo que, oye, Miami no fue mal, sorprendentemente, porque es un circuito que no se les ha dado bien en los 2 años anteriores. Hamilton consiguió su mejor resultado el fin de semana, no es el mejor resultado de todo Mercedes porque en Bahrein fue mejor, pero sí que bueno, fueron competitivos. Ahora bien, la verdad que no están en una posición demasiado buena y en el 25 desde luego que no se ven estando peleando otra vez por el título. Como dije antes, si yo fuera él no me iría, al menos para 2025, es decir, seguiría en Red Bull.
Pero todo está en él. Él es el piloto líder, es el mejor en este momento y por eso le corresponde a él tomar esas decisiones. Puede que no haya que tomar ninguna decisión, tal vez todo siga como está, pero eso también es una guía para nosotros en lo que mencionaba anteriormente de que después de Verstappen y que tome su decisión, decidirán otro piloto o no. De forma muy breve, lo que el propio Toto Wolff ha vuelto a confirmar es que Carlos está en la lista de posibles fichajes para Mercedes, que ya sabemos que Carlos habría dejado pasar el ultimátum de Audi jugándosela porque quiere conseguir o el hueco que deje libre Verstappen en Red Bull o el hueco que deje libre Verstappen en Mercedes. Al menos esa es su intención inicial y efectivamente Wolff confirma que es un piloto que tienen bajo su radar. Carlos volvió a ser muy fuerte en Miami y es por eso que estamos un poco en modo de observación en este momento. Y para finalizar ya sobre este tema y pasamos al siguiente, el piloto que también se ha pronunciado este fin de semana sobre esto que estamos hablando es el propio George Russell, que por supuesto sería quien va a compartir equipo con Verstappen. No es la primera vez que se lo preguntan, recuerdo que fue en Arabia Saudí, también cuando Arabia Saudí o Australia, una de las dos, pero bueno, creo recordar que fue Arabia Saudí, sí, que estuvo en rueda de prensa oficial de la FIA en el jueves de aquel fin de semana y se lo preguntaron porque ya venía sonando bastante de la semana anterior y efectivamente ya lo dijo en aquel momento y aquí lo ha repetido, hay que enfrentarse contra los mejores y él dará la bienvenida a quien sea. Yeah, I'd be all for it, to be honest. I think, you know, coming into Mercedes in 2022 was off the back of, you know, Lewis's legendary years and victories, and that was a huge task for anybody jumping into a team where he's been for so long. And I believe in myself, and you need to go up against the best in the same machinery and show what you've got. So, you know, I feel that having Lewis as my teammate for the past 3 years, you know, he's been a hell of a teammate, such a great driver, and we push each other every single week, and I think it's fair to say that. So, you know, I would welcome Max. I want to go against the best. I want to, you know, everybody wants to prove what they've got. So, yeah, make it happen. Alexander Albon cree que Williams se está quedando atrás en la batalla por el desarrollo. Así ha sido de rápido, así ha sido de conciso. La verdad que no estamos viendo al mejor Williams esta temporada. El año pasado a estas alturas ya habían puntuado. También es verdad que el año pasado a estas alturas todos los equipos habían puntuado y este año tenemos 2 que todavía no lo han hecho. Y encima... Bueno, Williams está noveno en el Mundial de Constructores, pero yo os diría que ha estado más cerca Sauber de puntuar, que es el otro equipo que no lo ha hecho. Sauber realmente ha estado más cerca, lo que pasa es que por el tema de las paradas ha habido grandes premios donde finalmente no han puntuado. Pero bueno, Williams solo quedaron 1º en una ocasión y en el resto lo mejor que el propio Alexander Albon comenta es que fueron 13º, ha sido los mejores resultados que han estado teniendo y efectivamente comenta que cree él que se está quedando atrás el equipo, se está quedando atrás en la batalla por el desarrollo porque ya el año pasado quedaron 7º por los pelos. Alfa Tauri venía recortando, desde luego que ya intuían que con RB iban a estar quizá un escaloncito por detrás, pero este año no es solo que les haya pasado RB, sino que les ha pasado Haas, que esto me sigue a mí sorprendiendo una barbaridad, pero bueno, sí que les ha conseguido por ahora pasar Haas. El ritmo de carrera de los estadounidenses es espectacular, sumado al punto que ha conseguido rascar Alpine en este fin de semana, pues ya son novenos y esto es lo que comenta Alexander Albon. Curva a curva, el coche, hablando acerca del FW46, es mejor mayormente, pero definitivamente hay zonas en las que la parte trasera es un poco más inestable que el año pasado. Es esta filosofía que hemos querido seguir, pero sinceramente creo que es más el hecho de que RB y Haas han dado un paso bastante grande. Nosotros hemos dado un paso, pero es relativo. Mi fin de semana en China me pareció muy fuerte y fui 13º, así que ahí es donde estamos. Es frustrante, pero no es que no sepamos dónde está el rendimiento. Hay rendimiento sobre la mesa y si podemos desbloquearlo, creo que podremos sumar puntos con regularidad. Estamos equilibrando un poco la falta de mejoras y las actualizaciones han llegado tarde. Realmente este año no hemos añadido una actualización decente en absoluto hasta ahora, así que nos estamos quedando atrás. Fue sorprendente Williams porque sí que en pretemporada se hablaba mucho de ellos, se hablaba de que habían mejorado hasta 1 segundo, la mejora no llega a ser ni siquiera de 1 segundo y encima es que lo importante luego, y esto lo dijimos mucho en pretemporada, lo importante no es cuánto mejores, tú puedes mejorar 1 segundo, pero si mejoran tus rivales 1 segundo estás en la misma situación, si mejoran 1 segundo con 2
2, tú puedes mejorar un segundo, puede ser el coche mejor, como dice Albon, pero estás por detrás de alguien contra quien a lo mejor estabas mejor que el año pasado. Es lo mismo que el Aston Martin. ¿El Aston Martin es peor que el año pasado? No. El Aston Martin es claramente superior al del año pasado, pero el año pasado aquí hizo podio y este año pues le ha costado entrar en puntos porque sus rivales han mejorado. Entonces, bueno, no es el mejor fin de semana para decirlo porque realmente todos los coches aquí han empeorado con respecto al año pasado, pero fue por tema trazado. Bueno, lo que quiero decir sobre Williams es esto, ¿no? Que fue sorprendente que estuvieran tan atrás porque se esperaba que estuvieran en una mejor posición, pero como lo importante es cuánto mejores contra los rivales, también es verdad que Williams no cambió esa suspensión trasera, sigue manteniendo la que tenía Mercedes el año pasado, que podrían haber optado a la nueva, que tampoco es una mejora increíble, pero lo que quiero decir con esto es que ya ves que Williams tiene muchas limitaciones. Ellos decidieron no cambiarla porque no iban a ser capaces de darles tiempo para introducirla en el coche por los cambios que tenían que hacer. Entonces ya ahí te vas dando cuenta de que al final hoy en día Williams les sigue costando bastante. Sumado esto a encima los problemas con el chasis que han tenido, que ya en Miami ha llegado el primer chasis de repuesto al fin, pero hasta ahora habían tenido complicaciones, pues eso está imposibilitando ahora mismo un poco a Williams. Yo sigo teniendo dudas de los circuitos donde el año pasado rindieron sobre todo bien, porque el año pasado rascaron muchos puntos, que era un 10º puesto, como con este fin de semana, cosas así, pero luego hubo algún circuito que fueron extremadamente bien, que fue Canadá, fue Imola, Monza, perdonad, no Imola. Imola no iban a ir del todo bien y se salvaron de otro fin de semana que no iban a ir bien. Fue Canadá, fue Monza y fue Las Vegas. Esos 3 circuitos, fines de semana con mucha velocidad punta, se les dio bien. Así que yo tengo todavía las dudas de a ver en qué situación se encuentran en esta temporada. Lo último a comentaros, os quiero hablar acerca de Aston Martin y bueno, unas palabras que ha dado el propio Fernando Alonso también, pero que yo saco también una reflexión sobre estas palabras que ha comentado el propio piloto asturiano. Bueno, sí que ha hablado acerca de algunas actualizaciones, que sobre mejoras y demás todavía os los queremos hablar más adelante acerca de las actualizaciones que llegarán en Imola Van a llegar actualizaciones, otra cosa es a ver ese rendimiento, lo que os digo. Lo importante no es cuánto mejores, sino cuánto mejores contra tus rivales, que también el resto van a llevar actualizaciones ese fin de semana. Pero el punto que quiero yo comentar con estas propias palabras que dice Fernando es que es crucial para Aston Martin en esta situación hoy en día, donde su punto débil sigue siendo el ritmo de carrera, el no tener los problemas que han tenido este fin de semana en Miami con la clasificación, que hasta ahora era su punto fuerte. Habrá mejoras y hemos flaqueado en las últimas 3 carreras, Japón, China y Miami. Han sido parecidas en mi opinión, pero las buenas clasificaciones nos ponían en el tren de cabeza y podíamos salvar los muebles. En ritmo puro, en carrera, hemos pegado un bajón en las 3 últimas carreras que vamos a intentar mejorar. Y aquí es lo que yo quiero deciros, es lo importante. Fijaros en lo que él mismo dice, tanto China, Japón y Miami el ritmo ha sido similar, pero los resultados han sido mejores en Japón y en China. En China encima tiene mala suerte con el coche de seguridad, no buena como fue este último fin de semana, y aún así queda 7º, que son 2 posiciones mejor que las que ha quedado en Miami. ¿Por qué? En Japón queda 6º incluso. ¿Por qué puede quedar mejor? Porque tiene una mejor posición de salida. Este fin de semana ya os expliqué que a mi parecer en sí el problema de Aston Martin estuvo en su fortaleza, que es la de calentar muy bien los neumáticos. Es lo que ha comentado en muchas ocasiones Alonso, que eso para clasificación les viene muy bien. No así en Miami. ¿Por qué? Porque en Miami ya los neumáticos se estaban sobrecalentando sin empujar en la vuelta de instalación. Eso es lo que han comentado todos los equipos. Si ese es el nivel, si tú calientas bien los neumáticos de por sí, los calientas más que el resto, se te van a sobrecalentar más que el resto, y ahí estaba el problema. Pero más allá de Miami, en teoría, el ritmo de clasificación debería de seguir siendo visible, debería de seguir siendo como ha sido las últimas carreras, salvo que tus rivales mejoren más que tú. Y aquí es donde yo quiero llegar. Lo importante, como poco, para Aston Martin es no perder las fortalezas. El año pasado perdió las fortalezas y es lo que le hizo a Aston Martin ir empeorando. Si hubieran tratado de mejorar sin perder, obviamente es muy fácil decirlo a posteriori, ellos no querían perder esas fortalezas, ¿no? Pero fueron perdiendo el ritmo de carrera y la buena gestión de neumáticos durante la pasada temporada. Si no lo hubieran hecho,
Dependiendo de en qué circuitos donde al final no pudieron pelear, lo habrían podido hacer el año pasado. Este año es importante, por lo menos sabiendo cómo es el coche, no perder esa fortaleza del ritmo de clasificación, porque al final tu clasificación marca tu carrera. ¿Mercedes había estado muy por detrás de Aston Martin en las últimas carreras? No, pero mínimo uno de los dos caía en Q2. Bueno, normalmente estaba siendo Hamilton. Caía en Q2. Aston Martin no sumaba más puntos que Mercedes por el hecho de Stroll, pero Alonso quedaba por delante de los dos Mercedes, y era porque él quedaba por delante de ambos, librándose de uno seguro porque caía en Q2, como os digo, y normalmente contra Russell peleando tanto en Australia, tanto en Arabia Saudí, tanto en Japón. En todas esas carreras se lo encontró y fue por eso. Porque al final el ritmo de carrera estaba siendo peor que el de clasificación, pero ya conseguías retenerlo por salir por delante. Entonces es importante lo que digo. Puedes mejorar en todas las áreas, pero mantén por lo menos ese punto positivo, ese punto favorable, porque como no lo hagas, encima lo que va a pasar es que Alonso va a empezar a clasificar octavo, porque no va a haber más que eso para clasificar, y encima va a quedar octavo, o ni siquiera octavo, noveno realmente sería la posición que teníamos que decir, pero va a pasar eso, porque vas a mejorar, vas a ser más igual en todas las áreas, perdiendo en una y ganando en otra. Ya no lo digo por este Miami. Miami ha sido especial, veremos otros fines de semana, esperemos que no sea así en todas las ocasiones. Ya hemos contado que el ritmo realmente de Aston Martin a final de carrera estaba siendo positivo, porque estaba alcanzando a George Russell, como os hemos contado, que oye, si encima hubiera... ya no adelantado, pero si hubiera tenido un par de vueltas más iba a llegar a Russell, y si llega simplemente a quedarse por detrás hubiera sido bastante positivo, viendo dónde salía incluso Fernando Alonso. Entonces es bueno eso, como marca tanto tu posición de clasificación, como si sales tercero eres capaz de pelear por un quinto como poco, porque en carrera, como digo, estás por detrás, pero sí que eres capaz de pelearlo. Es importante por lo menos seguir siendo capaz de conseguir esas clasificaciones, unas clasificaciones que aún así todavía, por supuesto, depende bastante de Fernando Alonso y de que tenga el día, pero por lo menos sabiendo que Alonso en el 99,9% de las ocasiones, no ha sido el caso en Miami, pero en el 99,9% de las ocasiones va a conseguir llegar hasta ese nivel, es importante mantenerlo, no perderlo. Y es que luego, si encima, es lo que siempre hemos dicho, si tienes ese ritmo de clasificación, va a haber algunos circuitos donde vas a optar a una muy buena posición. Miami hubiera sido ese circuito, por ejemplo, porque hemos visto lo difícil que fue adelantar. Anda que no les costó a los dos Ferrari adelantar a Piastri. Anda que no le costaba a Lando Norris, que acabó ganando la carrera, adelantar a un checo que estaba teniendo problemas con su ritmo, estaba teniendo un ritmo inusual, bastante más bajo de lo normal, y no estaba siendo capaz de adelantarle. Y luego acabó ganando la carrera, ya le hemos visto en aire limpio lo rápido que estaba siendo. Miami hubiera sido uno de esos circuitos, pero ya no hablamos acerca de Miami. Imola, al que vamos, es un circuito difícil de adelantar. Mónaco, por supuesto. Alonso lo ha puesto ya en rojo en su calendario y él lo ha dicho, que es un circuito en el que espera poder conseguir un buen rendimiento si mantenían el ritmo de clasificación, que eso lo dijo ya en Bahrein. Si mantenemos este ritmo de clasificación, Mónaco es un fin de semana donde podremos pelear, pero como para entonces ya habrían llegado las actualizaciones, esperaba poder mantener por lo menos esa fortaleza. Y ya no solo estos, Hungría, Singapur, circuitos Japón ya hemos pasado, perdonad, circuitos que se pueden, que son difíciles adelantar. Zandvoort podría llegar a ser el caso. Quiero decir, hay bastantes circuitos de esas características y es importante por lo menos mantener esa fortaleza para lo que queda de temporada. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.